Buenas tardes, quiero platicar con ustedes acerca de cómo corregir el error en la medición del velocímetro de la BX250. La BX250 tiene un velocímetro digital que toma la señal de un sensor que se encuentra en la rueda delantera. Este es el sensor, aquí se puede ver indicado con la flecha roja. Debido a una variación en el diámetro del rin y de la llanta de las motos que se venden en México respecto a las que se venden en otros países, el velocímetro presenta un 15% de error en la lectura de la velocidad. Eso significa que cuando tú mides 100 kilómetros por hora en el velocímetro, en realidad te estás moviendo a 85 kilómetros por hora. No es recomendable reemplazar el rin y la llanta por una más grande, porque entonces se altera también la relación entre el diámetro exterior de la llanta y el diámetro del disco del freno. Si tú haces más grande el diámetro de la llanta y no aumentas el diámetro del disco del freno, entonces el freno se debilita porque el brazo de palanca de la llanta es más grande que la de la mordaza de freno y entonces necesitas más fuerza en la maneta, o sea, en la palanca del freno para poder enfrenar la moto y entonces eso la hace menos eficiente. Es algo que no recomiendo. La solución más sencilla es reemplazar el cilindro portaimanes, que el original es de 6 imanes, el que ven a la izquierda de color blanco tiene 6 imanes, por uno fabricado pues, exprofeso para esta solución, que es el azul del lado derecho, con 5 imanes. Aquí pueden ustedes ubicar en la rueda delantera de la motocicleta, pueden ubicar el sensor de efecto Hall y el cable del mismo sensor que más adelante verán por qué es importante. Ok, para comenzar a desarmar hay que quitar estos dos tornillos para quitar la mordaza, o sea el caliper del freno, y una tuerca para quitar el eje. Para quitar el caliper deben quitar estos dos tornillos utilizando una llave de estrías o un dado de 10 milímetros. Es muy importante que usen llave de estrías o dado porque estos dos tornillos es muy común que de fábrica vengan pegados con Loctite o algún otro tipo de pegamento para tornillos. Por esa razón están muy duros. Si utilizas una llave española o un perico, corres el riesgo de barrer la cabeza de los tornillos. Al quitar esos dos tornillos queda la mordaza, o sea el caliper queda suelto y lo puedes quitar. Yo les recomiendo que no hagan lo que yo hice de dejar colgando el caliper de la manguera de frenos porque pueden lastimar la manguera. Lo correcto es que con un alambre la amarren en algún lugar de la estructura de la moto para que no haga tensión sobre la manguera. Para quitar la tuerca que sostiene el eje de la rueda, recomiendo utilizar una llave de estrías o un dado de 21 milímetros. Ya llegado a este momento hay que levantar la rueda delantera calzando la moto con un gato o con una cubeta. Yo coloqué el gato en esta parte de la defensa del lado derecho del motor porque quedó muy firme apoyada la motocicleta en tres puntos: el gato, la llanta trasera y la pata de soporte del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho de la llanta delantera pueden ver aquí el sensor y los dos tornillos que sujetan el eje. Este es el sensor de efecto Hall y estos son los dos tornillos que sujetan el eje. Con un dado de 10 milímetros hay que aflojarlos. No necesitan sacarlos por completo, solamente aflojarlos una vuelta o dos, cuando mucho, es suficiente. Ya una vez que están flojos esos tornillos, atraviesan un desarmador en el eje y lo sacan jalando lentamente mientras giran izquierda derecha, para que vaya saliendo. Solamente tengan mucho cuidado de dos cosas: uno, no lo jalen así rápidamente, no lo saquen de golpe, y sostengan con la otra mano la rueda, el rin, la llanta en la posición más erguida posible, de tal manera que no caiga todo el peso sobre el eje, porque entonces se descuadra y se aprieta más y entonces hay que jalarlo con más fuerza,
para hacerlo con cuidado, mantengan la rueda sostenida con una mano y jalen el eje con la otra. La razón de esto, son dos razones por las cuales les digo que hagan esto. La primera es porque esta pieza que ven ahí es un buje. Ese buje está detenido solamente por el eje. Cuando ustedes quitan el eje, el buje queda suelto y se podría caer. Afortunadamente tiene mucha grasa y está dentro de los labios de un retén y entonces casi siempre se queda en su lugar. Sin embargo, es importante que sepan que es una pieza suelta, porque si están ustedes en algún lugar, en una calle inclinada, por ejemplo, y se cae esa pieza como es redonda, pues podría rebotar y irse rodando por el suelo y lo tendrían que salir correteando por ella. Entonces, es importante que sepan que es una pieza suelta y que se podría caer. La otra razón es que en el instante en el que ustedes sacan el eje por completo, la llanta baja y entonces podría quedar colgando sobre el cable que estoy señalando ahí con la flecha amarilla. Por eso es importante que mantengan el rin detenido con la llanta, con la otra mano, con la mano derecha, la mano libre, de tal manera que no caiga de golpe y pudiera lastimar el cable del sensor del velocímetro. Ya una vez que separan el sensor del velocímetro del cilindro interior porta imanes, entonces ya el cable queda flojo sin ninguna tensión y ya no hay ningún problema. Aquí pueden ustedes ver el rotor con imanes, o sea la pieza de plástico que también conocida como tone ring, y el sensor de efecto Hall ya separados. Aquí podemos ver el sensor de un lado y del otro. Ese cilindro, supongo yo que es acero latonado, por eso se ve de ese color. Por dentro no es necesario engrasarlo porque finalmente el eje está fijo, pero por la parte de afuera del cilindro dorado, que es la parte interior del plástico negro, ahí sí les recomiendo que lo engrasen porque ahí entra el tone ring, el cilindro con imanes, pero ese cilindro con imanes gira. Y como es una pieza muy suave de plástico, se podría desgastar si no la engrasa. Entonces es importante que engrasen esta pieza, engrasen también la pieza de plástico cuando lo vayan a meter. Aquí podemos ver el cilindro con imanes. El cilindro con imanes está detenido solamente con la grasa que tiene, que hace adherencia, y está detenido con dos orejitas pequeñas que están debajo de un retén de hule suave. Los labios de este retén son los que detienen a la pieza en su lugar. Entonces, para sacar esta pieza solamente hay que jalarla suavemente y tal vez con un desarmador hacer un poquito de palanca para facilitarle la salida, teniendo cuidado de no lastimar los labios del retén. Esto es lo que van a obtener. Este es el cilindro portaimanes que tiene 6 imanes, el de fábrica. De un lado tiene 6 imanes y del otro tiene 8 agujeritos que no sé para qué sirven. Y la otra cosa que tuve que comprar fueron imanes de neodimio. Lo que yo encontré fueron imanes de 2 milímetros de diámetro por 1 milímetro de alto. Son imanes muy pequeñitos. Yo compré muchos, compré 21 imanes. Afortunadamente compré muchos porque durante toda la manipulación perdí 2 de ellos y además tuve que usar el resto para hacer pruebas que más adelante explicaré. Eh, Aquí quiero mostrar el tamaño de los imanes. Aquí hay 21 imanes formados y son pequeñitos, son apenas del tamaño del grosor de una moneda de 1 peso. Así es como coloqué los imanes la primera vez. O sea, los agujeritos son redondos, me suena lógico meter imanes en cada agujerito. Metí 4 imanes en cada agujerito para que tuviera mucha potencia magnética y no funcionó. La razón de esto es que por la posición en la que puse los imanes, el norte magnético se encontraba longitudinal con el eje de la rueda, o sea, hacia arriba estaba el norte magnético y esto no funcionó. Instalé esta pieza en la moto, la probé y simplemente no registró absolutamente nada. La volví a desarmar y lo que hice fue con los imanes identificar la posición del norte magnético de los imanes en el cilindro original y me encontré que es hacia afuera. O sea, en lugar el eje norte-sur de los imanes, en lugar de ser paralelo al eje de las ruedas, es radial al eje de las ruedas.
O sea, uno de los polos está en el eje y el otro polo apunta hacia afuera. No les puedo yo decir si es el norte el que está hacia afuera o es el sur. Lo que yo hice fue colocar todos en la misma posición, de tal manera que uno de sus polos, yo supongo que el polo sur está en el centro del cilindro y el otro polo, que debería ser el norte, está hacia afuera, radialmente hacia afuera. Yo utilicé los imanes que me sobraron para verificar que la posición de los imanes fuera igual entre sí y que fueran además iguales a los imanes originales. De esta manera no tuve que destruir la pieza original, porque yo no encontré manera de sacar los imanes de la pieza original sin dañarla o sin romperla o sin cortarla. Entonces por esa razón compré imanes nuevos y la pieza nueva y armé una pieza nueva para tener la opción de las dos piezas cuando yo quiera. Una vez terminado eso, le puse una gotita de silicona a cada uno de los agujeros de los imanes para que no se movieran, lo dejé secar y luego volví a armar toda la motocicleta en el orden inverso. Finalmente funcionó muy bien. El error se redujo de 15% a 1%. O sea, a 100 km por hora tiene un error de 1 km por hora, lo cual es muy aceptable. Para hacer esta verificación utilicé una aplicación gratuita que se llama DigiHUD y funcionó muy bien.